But what Jesus did Pero lo que Jesús hizo is better than what Adam did. es mejor de lo que hizo Adán. Because one transgression Porque una transgresión brought condemnation, trajo condenación, but after many transgressions, pero después de muchas transgresiones, Jesus brought justification. Jesús trajo justificación. Jesus brought the gift of salvation. Jesús trajo la dádiva de la I salvación. need to tell you Yo necesito that decirle whatever the enemy can do in your life, que lo que Satanás puede hacer en su vida, God can do something better than what he Dios puede does. hacer algo mejor de lo que él hace. I want to tell you right Yo now, le quiero decir ahora mismo, whatever the devil does to you, no importa lo que Satanás le haga a usted, God has an answer for that. Dios tiene una respuesta para eso. If the devil marked you Si el diablo le marcó when you were young, cuando usted era pequeño, when Jesus marks you, cuando Jesús le marque, it'll be a different mark. va a ser una marca It will be diferente, a better mark. va a ser una marca mejor. If the devil made you who you were today, Si Satanás te hizo la persona que tú eres hoy, what Jesus can do through you lo que Jesús puede hacer a través de usted is transform you es transformarle into someone, a alguien that no one is going to be able to recognize. nadie va a poder reconocer. Whatever the devil does, No importa lo que Satanás haga whatever you do, o lo que usted haga, God has a better answer. Dios tiene una respuesta mejor. Por los siglos, un libro ha moldeado la historia, transformado vidas y revelado el poder del Evangelio. El libro de Romanos. Fue la carta a los romanos la cual inspiró la Reforma, provocó avivamientos e innumerables movimientos de fe. Su mensaje de gracia, fe y redención ha traído esperanza a los desesperados, claridad al buscador y fortaleza al creyente. Únete a nosotros mientras nos sumergimos en la carta que cambió el mundo y puede cambiar tu vida. La carta de Pablo a los Romanos. A study was conducted on the descendants of two men Se realizó un estudio sobre los descendientes de dos hombres who lived in the same time period. que vivieron en la misma época. The name was, you can click next. Those men were Jonathan Edwards and Max Jukes, Esos hombres eran Jonathan Edwards y Max Jukes, which was a pseudonym, que era un seudónimo. You can hit next. Jonathan Edwards was a theologian, Jonathan Edwards fue un teólogo, a revival preacher, un predicador de avivamiento and the president of Princeton University. y el presidente de la Universidad de Princeton. According to Claude.ai, Según Claude AI, out of 1,400 of his descendants, de sus 1,400 descendientes, and I quote, y cito, by 1900, this family tree reportedly contained para el 1900 este árbol genealógico contenía, según se informa, more than 100 college graduates, más de 100 graduados universitarios, over 100 ministers, missionaries, or theologians, más de 100 ministros, misioneros y teólogos, and dozens of notable public servants, y docenas de destacados funcionarios públicos, with virtually no cases of criminal behavior or dependency on welfare. sin prácticamente ningún caso de conducta delictiva ni dependencia de la asistencia social. On the contrary, Por el contrario, another study was done. otro estudio fue realizado You can hit next. On Max Jukes, sobre Max Jukes, an atheist un ateo who married an ungodly girl que se casó con una joven impía and refused to take his children to church. y negó a llevar a sus hijos a la iglesia. And he left a legacy, Y dejó un legado, and I quote, y cito, marked by social dysfunction, marcado por la disfunción social,
among 1,200 studied descendants, entre los 1,200 descendientes estudiados, 7 were murderers, 7 eran asesinos, 60 thieves, 60 ladrones, 190 prostitutes, 190 prostitutas, 150 other convicts, otros 150 convictos, 310 paupers, 310 pobres and 440 individuals physically wrecked by alcohol. y 440 individuos físicamente destrozados por el alcohol. With 300 dying prematurely. Y 300 murieron prematuramente. You can click next. This study Este estudio shows the impact that a person, muestra el impacto que una persona, the environment, el entorno and the social upbringing can have on the generations that follow us. y la formación social pueden tener en las generaciones futuras. In other words, En otras palabras, your decisions and actions today tus decisiones y acciones hoy can impact your generations tomorrow. pueden impactar a las generaciones futuras. You can click next. This principle Este principio can even be seen in the lives of 2 people se pueden aún ver en las vidas de 2 personas that we're going to speak about today de la cual vamos a hablar hoy. as we continue our series Mientras continuamos nuestra serie on the book of Romans. en el libro de Romanos. And the title of today's message Y el título del mensaje de hoy is The First and the Last Adam. es el primer y el último Adán. The first and the last Adam. El primer y último Adán. I'm going to ask that we stand on our feet, Le voy a pedir que estemos de pies that we might read the Word of God. para poder leer la palabra de Dios. And I want us to turn to the book of Romans, Y quiero que vayamos al libro de Romanos, chapter 5. capítulo 5. And we're going to just start off reading a few verses. Y vamos a comenzar leyendo varios versículos. Romans chapter 5, Romanos capítulo 5, beginning in verse 19. comenzando en el versículo 19. And we read in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. For as through the one man's disobedience the many were made sinners, even so through the obedience of the one the many will be made righteous. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. The law came in so that transgression would increase, but where sin increased, grace abounded all the more. La ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. So that as sin reigned in death, even so grace would reign through righteousness to eternal life through Jesus Christ our Lord. Para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Amen. Let Amén. us pray. Vamos a orar. Father, Padre, we put ourselves in your hands, nos ponemos en tus manos and we thank you for the blood. y te damos gracia por la We sangre, thank you for the cross. te damos gracia por la cruz We thank you for Jesus. y te damos gracia por Jesús. We pray that Jesus Yo oramos que Jesús would be exalted today. sea exaltado hoy In your name we pray. y en tu nombre oramos. Amen. Amén. Amen. You may be seated. Se pueden sentar. Speaking today about the first and the last Adam. Estamos hablando hoy del primer y el último Adán. Paul, Pablo, the author of the book of the Bible we just finished reading from, el autor del libro de la Biblia que acabamos de leer, he has spent the first 4 chapters of the book of Romans él ha usado los primeros 4 capítulos del libro de Romano establishing 2 truths. estableciendo 2 verdades. Number 1, Número 1, that all have sinned against God, que todos hemos pecado contra Dios, both Jews and Gentiles, ambos los judíos y los and gentiles, have fallen short of the glory of God. y hemos caído corto de la gloria de Dios. And number 2, Y número 2, Paul has been establishing
Pablo ha estado estableciendo that by grace through faith in Jesus Christ, que por gracia a través de la fe en Jesucristo we are justified somos justificados and we are saved. y somos salvos. Then, Y después, in the first half of chapter 5, en la primera mitad del capítulo 5, verses 1 to 11, versículos del 1 al 11, Paul describes the results Pablo describe los of resultados being justified by faith. de ser justificado por la fe. And what are the results? ¿Y qué son los resultados? We have peace with God. Tenemos paz con Dios. We gain access into his grace and his presence. Ganamos acceso a su gracia y presencia. God pours his love into our hearts. Dios derrama de su amor en nuestros corazones And we are reconciled to God y somos reconciliados a Dios through Jesus Christ. a través de Jesucristo. But Pero a question that we all should ask ourselves una pregunta que todos nos debemos de hacer: is, why was all this necessary? ¿por qué fue todo esto necesario? Why did humanity need Jesus ¿Por qué la humanidad necesitó a Jesús to come to earth to save us? que viniera a la tierra a salvarnos? Why did Jesus have to go to the cross? ¿Por qué tuvo que ir Jesús a la cruz? What happened ¿Qué pasó after God created the world después que Dios creó el mundo and humanity y la humanidad? if everything he created was good? Si todo lo que él creó fue bueno. Well, Bueno, Paul tells us Pablo nos dice that it was because of number one, que fue por número uno, Adam brought sin and death into the world. Adán trajo pecado y muerte al mundo. Let's read verses 12 to 14. Vamos a leer versículo 12 al 14. Therefore, just as through one man sin entered into the world, and death through sin, and so death spread to all men because all sinned. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. For until the law, sin was in the world, but sin is not imputed when there is no law. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Nevertheless, death reigned from Adam until Moses, even over those who had not sinned in the likeness of the offense of Adam, who is a type of him who was to come. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Why did Jesus have to come to the earth? ¿Por qué tuvo que venir Jesús a la tierra? Why did he have to die on the cross? ¿Por qué tuvo que morir en la cruz? Because Adam Porque Adán brought sin and death into the world. trajo la muerte y el pecado al mundo. Let's look at each of these verses individually. Vamos a ver cada uno de estos versículos individualmente. Starting in verse 12, Comenzando en el versículo 12. he explains to us, Él nos explica a nosotros, just as through one man. así como por medio de un hombre. Now, when he says through one man, Cuando él dice a través de un hombre, he's referring here to Adam. él se está refiriendo aquí a Adán. Just as through Adam, Así como a través de Adán, sin entered into the world, el pecado entró al mundo, because there was no sin before Adam. porque no hubo pecado antes de Adán. In our world, En nuestro mundo, we know that Satan sinned in heaven. sabemos que Satanás pecó en el cielo, But when it comes to humanity pero cuando se trata de la humanidad and the creation of the earth, y la creación del there mundo, was no sin no había pecado until Adam sinned. hasta que Adán So pecó. through one man, So, a través de un hombre, Adam, Adán, sin came into the world. el pecado entró al mundo. And who followed sin? ¿Y quién siguió el pecado? What followed sin? ¿Qué siguió el pecado? Death. La muerte. Death came through sin La muerte vino a través del pecado into all the world. al mundo. Before Adam sinned, Antes que pecara Adán, God's plan el plan de Dios was for us to live forever era que viviéramos para la eternidad, in his presence. en su presencia. That through all eternity, Que a través de toda la eternidad we would enjoy his glory podíamos gozar de su gloria and enjoy his presence y gozar de su presencia as we co
co-labored with God, Mientras nosotros co-trabajamos with God, con Dios in order to have dominion over the earth. para poder tener dominio sobre la tierra. But when Adam sinned, Pero cuando Adán pecó, death came into the world. la muerte entró al mundo. And this death Y esta muerte spread to all men. se regó a toda la humanidad. Why? ¿Por qué? Because all sin. Porque todos pecaron. There's no one in this room. No hay nadie en este cuarto. There's no one in this earth No hay nadie en esta tierra that can say que pueda decir that they've never sinned. que nunca han pecado. There's no one who can stand before God No hay nadie que se pueda parar ante Dios and present themselves as perfect. y presentarse como perfecto. We all have sinned Todos hemos and pecado have fallen short y hemos caído of corto the glory of God. de la gloria de Dios. But the root of that sin Pero la raíz de ese pecado began in Adam, comenzó en Adán and death came through sin. y la muerte entró a través And del because pecado. we all have sinned, Y porque todos hemos pecado, we also die. nosotros también morimos. And then he tells us in verse Y 13, después nos dice en el versículo 13, for until the law, porque antes de la ley, when he refers to the law, cuando él se refiere a la ley, he's referring to the law of Moses. se está refiriendo a la ley de Moisés. The law that God gave Moses La ley que Dios le dio a Moisés when they came out of Egypt. cuando salieron de Egipto. Until the law, Antes de la ley, sin was in the world. el pecado estaba en el mundo, But sin pero el pecado is not imputed no se toma en cuenta when there is no law. cuando no hay ley. Why is Paul mentioning the law? ¿Por qué está Pablo mencionando la ley? Because remember, he's speaking to a group of people Porque acuérdese que él está hablando a un grupo de that personas is a mixture between Jews and que Gentiles. está mezclado con judíos y gentiles, And the Jews in the church y los judíos en la iglesia believed that they were saved creían que estaban salvos just because they were Jews. simplemente porque eran Because judíos, they were part of the covenant of Abraham. porque eran parte del pacto de And Abraham because they had the law of God. y porque tenían la ley de Dios. But Paul wants the Jews to know Pero Pablo quiere que los judíos sepan that before the law came, que antes que la ley llegara, sin was in this world, el pecado ya estaba en este mundo and death spread to everyone. y la muerte se regó a todos. And so whether you're a Jew or a So, Gentile, no importa si usted es un judío o un gentil, you're all going to die todos van a morir because of sin. por el pecado. And so sin Entonces el pecado is not imputed to us. no se toma en cuenta a And nosotros. what that means Y is lo que quiere decir eso God is not going to treat es que Dios no va a tratar the Gentiles a los who gentiles did not have the law que no tenían la ley to the same standard al mismo estándar to the Jews que a los judíos who did receive the law que sí recibieron la ley before the time of Moses. antes del tiempo de Moisés. Because from Adam Porque desde Adán all the way until the law of Moses, hasta la ley de Moisés, sin was in the world el pecado estaba en el mundo, even without the law of Moses being there. aún sin la ley de Moisés estar ahí. Now let me just say this about a phrase here. Déjeme decirle esto de una frase aquí. I don't want to skip this. No quiero pasar esto. At the end of verse 12, Al final del versículo it 12 says, because all of us sinned. dice que porque todos hemos pecado. This is debated Esto se debate in theological circles. en los círculos teológicos. What does it mean that we all sinned? ¿Qué significa que todos hemos pecado? And if you go and read Y commentaries, si usted va y lee los comentarios, you're going to find out usted se va a dar cuenta that for the last 2,000 years, que para los últimos 2000 the años church has been debating. la iglesia ha estado debatiendo What does it mean qué significa that death spread to everyone que la muerte se regó a todos because all have sinned? porque todos hemos pecado. Some say Algunos dicen that
this phrase, because all sinned, que esta frase, todo hemos pecado, means that when Adam sinned, significa que cuando Adán pecó, since all of humanity comes from Adam, como toda la humanidad viene de Adán, when Adam sinned, we all sinned. cuando Adán pecó, todos pecamos. And therefore everyone dies Y entonces todos mueren because we sinned when Adam sinned. porque pecamos cuando Adán pecó. Another group of people believe Otro grupo de personas creen that because all sin means que todos hemos pecado significa that Adam represents us. que Adán nos representa a nosotros. We did not sin when he sinned, Nosotros no pecamos cuando él pecó, but because he represents humanity, pero porque él representa a la humanidad. then when he sinned, Entonces cuando él pecó, the results of his sins affects everyone else. el resultado de su pecado afecta a todo el mundo. And then the last group of people believe Y ahora el último grupo de personas piensan that when he says because all sinned, que cuando él dice todo hemos pecado, it means that all of us individually have sinned. significa que todos nosotros individualmente hemos pecado. And that is the opinion where I fall. I'm sorry. Y esa es la opinión donde yo caigo. Y esa es la opinión a donde yo caigo. Because as we then go again into verse 13, Porque cuando entramos otra vez en el versículo 13, it says that sin was in the world dice que el pecado estaba en el mundo, even when there was no law of Moses. aun cuando no había la ley de Moisés. And then verse 14, Y después el versículo 14, nevertheless, death reigned from Adam until Moses. sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. When it says that death reigned, Cuando dice que la muerte reinó, the Bible teaches la Biblia nos enseña that death had dominion que la muerte tenía dominio over people sobre las personas before the cross, antes de la cruz. and even until the time where Moses' law came. Y aún en el tiempo a donde la ley de Moisés llegó. It says, even over those who had not sinned in the likeness of the offense of Adam. Dice aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán. The reason I'm explaining this La razón que estoy explicando is esto because Paul wants us to understand es porque Pablo quiere que entendamos why is it por qué es that Jews and Gentiles que los judíos y gentiles are all equal before God, son todos iguales ante Dios and all of us need the same grace from God, y todos necesitamos la misma gracia de Dios. and why Jesus had to die for everyone, ¿Y por qué Jesús tuvo que morir por todos? and why everyone needs to come to Christ through faith. ¿Y por qué todos que tienen que venir a Dios a través de la fe? So Adam sinned, So Adán pecó, from his sin came death. de su pecado vino la muerte. Death reigned over people. La muerte reinó sobre las It personas. had dominion over people. Tenían dominio sobre las It personas. had power over people Tenía poder sobre la persona. because everyone has sinned. Porque todos habían pecado. Even though our sins, Aun aunque nuestro pecado, all the way until the time of Moses, hasta el tiempo de Moisés, it wasn't the same way that Adam sinned, no fue de la misma manera que Adán pecó, but you sinned in another way anyways. pero como quiera pecó de otra manera. And this is important Esto es importante because it's referring to everyone who lived from Adam to Moses. porque se está refiriendo del tiempo de todas las personas que vivieron de Adán a Moisés. And it's very easy to compare ourselves Y es bien fácil compararnos nosotros with mismos other people con otras and personas think their sin is worse than my sin. y pensar que el pecado de otro es peor que el mío. Or they're a better person because my sin is worse than their sin. O que son una mejor persona porque mi pecado es peor que el de ellos. But in reality, Pero en la realidad es death affects all of us, que la muerte no afecta a todos and it doesn't matter what kind of sin y no importa qué tipo de pecado or when you sinned. o cuándo pecó, Sin el pecado brings death trae to muerte those a aquellos who are in Adam. que están en Adán. And look at how he finishes here. Y mire cómo él termina aquí. He says, Adam, who is a type of him who was to come. El cual es figura de aquel que había de venir. The word type La palabra figura in the Greek means a pattern. en el griego significa un patrón. This is the reason I titled the message, Esta es la razón por qué le puse el título a este mensaje. The First
and the last Adam. el primer y último Adán. Because the first Adam, Porque el primer Adán, the human that God created in Genesis, el humano que Dios creó en Génesis, was a pattern fue un patrón for the last Adam. para el último Adán. And who is the last Adam? ¿Y quién es el último Adán? Who is the one who is to come? ¿Quién es el que ha de venir? It is Jesus Christ. Es Jesucristo. We see this comparison Vemos esta comparación even in 1 Corinthians 15, en Primera de Corintios capítulo 15, where it talks about Jesus being the last Adam. cuando habla de Jesús ser el último Adán. Adam was a type, Adán era una figura, a pattern un patrón of who Jesus was going to be. de quien Jesús iba a ser. But Jesus was going to be better. Pero Jesús iba a ser mejor. Because Adam did a decision Porque Adán tomó una decisión and made an action y tomó una acción that impacted humanity. que impactó a toda la humanidad. And Jesus was going to make a decision Y Jesús iba a hacer una and was decisión, going to take an action iba a tomar una acción that was going to impact all of humanity. que iba a impactar toda la humanidad. The difference La diferencia between the first and the last Adam entre el primer y último Adán is that the first Adam, es que el primer Adán, his actions su acción brought negative consequences trajo consecuencias negativas upon all the earth, para toda la but tierra. the last Adam Pero el último Adán will bring positive va a traer consequences consecuencia positiva through his a actions través de su acción on the earth. en la tierra. Now, Ahora, although Adam was responsible, aunque Adán fue responsable, and just in case y por si acaso that someone thinks, but what about Eve? que alguien esté pensando, ¿y Eva? Wasn't she there? ¿No estaba ella ahí? Didn't she eat the fruit first? ¿No se comió ella la fruta primero? Let me talk about this before I go to the next point. Déjeme hablar de esto antes de ir al otro punto. Let me explain. Déjeme The explicarle. reason it does not say La razón que no dice through Adam and Eve sin came into the world, a través de Adán y Eva vino el pecado al it mundo was because Adam was the head of his wife. es porque Adán era la cabeza de su esposa. He was the head of his family. Él era la cabeza de su He familia. was the one responsible for his home. Él era el que era responsable por su casa. He received the instructions from God Él recibió las instrucciones de Dios not to eat of that tree que no comiera de ese of the árbol, knowledge of good and evil. de la El árbol del conocimiento del bien y el mal. Amen. Adam was the one in charge. Adán era el que estaba en cargo And Eve was deceived y Eva fue engañada by the voice of the serpent. a través de la voz de una But serpiente. Adam was not deceived. Pero Adán no fue As the engañado. person in charge, Como la persona en cargo, he made a deliberate decision él hizo una decisión adrede adrede to disobey God de desobedecer a Dios in order to please his wife. para tratar de complacer a su Can I esposa. just say this in parentheses? ¿Puedo decir esto en paréntesis? If God has put you as a leader Si Dios te ha puesto como un líder in your home, en tu casa, do not listen to the voice of the serpent no escuche la voz de la serpiente and do not listen to the voice of your wife. y no escuche la voz de tu esposa. Hold up, hold up, Espérese, hold up, espérese. hold up. Oh, that's Espérese. anti-biblical. Hold up, hold up. Espérese. Don't listen to the voice of your wife. No escuche la voz de su esposa. If her voice Si la voz de su esposa does not sound like God's voice, no suena como la voz de Dios. if she tells you to do something Si ella le dice que haga algo that God told you needs to be done, que Dios te dijo que tenía que ser hecho, then you obey God entonces usted obedezca a Dios, even if your wife doesn't like it, aun si su esposa no le gusta. because you're the leader of the home. Porque usted es el líder de esa casa. If your wife tells you, Si su esposa le dice, you know what, why don't you lie on your taxes ¿tú sabes por qué tú no mientes en tus taxes? so we can get some more money? Para poder recibir más dinero.
You know that's wrong. Usted sabe que eso está mal. You're the head of the house, not her. Usted es la cabeza de esa casa, no ella. Don't do it. No lo haga. If your wife tells you, Si su esposa le dice, let's stop going to church. vamos a parar de ir a la Let's iglesia, stop serving God. vamos a parar de servir a Dios, Let us serve other gods. vamos a servir otros dioses, You have to obey God usted tiene que obedecer a Dios and not your wife, y no a su esposa, because the one that God is going to hold responsible porque el que Dios lo va a llamar a cuenta Amen, is you. es a usted. You're the leader, man, Usted es el líder, hombre, not your wife. no su esposa. Your wife should not be leading your home. Su esposa no debe de estar lidiando a su casa. If there's a man in the house Si hay un hombre en la casa who knows God que conoce a Dios and has a relationship with y God, tiene una relación con Dios, your wife should not control the house. su esposa no debe de controlar la casa. Rebuke that spirit of Jezebel. Reprenda ese espíritu de Jezabel. You ever heard a woman say, ¿Usted ha escuchado una mujer decir, my husband's the head, mi esposo es la cabeza, but I'm the neck. pero yo soy el cuello? I move. Yo muevo. If you ever said that, Si usted ha dicho eso, if you ever believe that, o si usted ha creído eso, woman, please repent. mujer, por favor, arrepiéntase. Please repent. Por favor, arrepiéntase. And this doesn't just apply to marriage. Esto no solamente se aplica a los matrimonios. This applies to any group where there's a leader. Esto se aplica a cualquier grupo donde hay un líder. The leader is responsible. El líder es responsable. Are you the older brother in your house? ¿Es usted el hermano mayor en su casa The older sister in the house? o la hermana mayor? You are responsible Usted es responsable for what happens with your siblings lo que pasa con sus hermanos y hermanas if your parents are not there. si sus padres no están ahí. That's why Por eso es if your parents leave you with your siblings que si sus padres los deja con sus hermanos y hermanas and they do something wrong, y ellos hacen algo equivocado, you're the one who gets corrected. es usted que lo corrigen. Isn't that the way it happens? No es la manera que sucede. I know we don't like it, Yo sé que no nos gusta, but it's because you're older, pero es porque usted es you mayor, have more knowledge, tiene más you're conocimiento more mature, y es más maduro and more is demanded from you. y más se le demanda de usted. Are you the leader in the ministry? ¿Es usted un líder en un ministerio? Does the ministry control you El ministerio le controla a usted and tells you how to lead? y le enseña cómo lidiar No, y le dice, o le dice and tells you how to lead? cómo lidiar. Or are you leading by the voice of God? ¿O está usted siendo líder a través de la voz de Dios? King Saul, El rey Saul, he was king over Israel, él fue rey sobre Israel and he was afraid of the people, y él le tenía miedo al pueblo and he disobeyed God y él desobedeció a Dios in order to please the people. para tratar de complacer al pueblo. And what happened to Saul? ¿Y qué le pasó a Saúl? His kingdom was taken. Su reino fue arrebatado. Don't let the enemy take your kingdom. No deja que el enemigo te quite tu reino. Don't let the people take your kingdom. No deja que el pueblo te quite tu reino. I don't know where God has put you in charge of. Yo no sé a dónde Dios te ha puesto en cargo. You can hear the voice of the people, Tú puedes escuchar la voz del pueblo, but the voice that's supposed to be superior pero la voz que debe de ser superior is God's es voice. la voz de Dios. If I were to let myself do whatever the people said, Si yo me dejaría a mí mismo hacer todo lo que el pueblo me dice, the walls would be a different color. las paredes fueran de otro color. Okay, let me stop here. I'm not gonna let me stop right there. The point of all of this El punto de todo esto, was to say the reason that it's not Adam and Eve la razón que por qué no es Adán y Eva that brought sin and death into the world que trajo el pecado y la muerte al mundo, is because Adam was the head. es porque Adán era la And cabeza. so the Bible does not blame the woman. So la Biblia no la culpa a la mujer, So don't blame the woman. so no culpe a la mujer.
when things are wrong. Cuando las cosas están mal. Blame yourself as the man of the house. Cúlpese usted mismo como el hombre de la If casa. something is out of order. Si algo está fuera de orden. I don't know if to turn this into a marriage conference or Yo something, no, but yo no sé si convertir esto en una conferencia de matrimonio. Adam was a type of Christ. Pero Adán era una figura como la de Jesús. But his impact was negative. Pero su impacto fue negativo. He brought sin and death. Él trajo el pecado y la muerte. But Pero the impact of Jesus el impacto de Jesús was positive. fue positivo. What did Jesus do? ¿Qué hizo Jesús? Number 2, Número 2. Jesus brought the gift of the righteousness to the many. Jesús trajo el don de la justicia a muchos. Next slide, my friend. You missed the slide. There we go. Jesus brought the gift of righteousness to the many. Jesús trajo el don de la justicia a muchos. Let's read these verses. Vamos a leer estos versículos. Starting in verse 15. Comenzando en el versículo 15. But the free gift is not like the transgression, for if by the transgression of the one the many died, much more did the grace of God and the gift by the grace of the one man, Jesus Christ, abound to the many. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Okay, before we move on, Antes de seguir, there's 3 words I want us to understand, hay 3 palabras que quiero que entiendan or phrases. o frases. If you understand these 3 words, Si usted entiende estas 3 palabras, you're going to understand the rest of these verses we're going to read. usted va a poder entender el resto de estos versículos que vamos a leer. Say with me the word gift. Diga conmigo la palabra don O dádiva. o dádiva. Gift. Dádiva. Okay. The gift in this context La dádiva en este contexto is salvation, es salvación, is justification, es justificación, it's being made right with God. es ser correcto ante Dios. So what does gift mean? So, ¿qué significa dádiva? Salvation, Salvación, justification, justificación and being made right with God. y el ser correcto ante Dios. We're talking about what did Jesus bring to the world. Estamos hablando de qué trajo Jesús al mundo. Say with me, gift. Diga conmigo dádiva. What's the gift? ¿Qué es la dádiva? Such a good class. Qué buena clase. Here's the second phrase. Mire la segunda frase. The second phrase is the many. La segunda frase es los muchos. Say with me, the many. Diga los muchos. The many, Los muchos in this context, en este contexto refers to the world, se refiere al to mundo, everyone. a todo el mundo. What does the phrase the many refer to? ¿Qué significa la frase los muchos? The world, El mundo, everyone. todo el mundo. Okay, we good so far? ¿Estamos bien? Gift, La dádiva, okay, the many. los muchos, He's got the whole world in his hands. He's got the whole wide world. Okay. And here's the third phrase. y mira la tercera frase, Much more. mucho más, Much more. mucho más. Say with me, much more. Diga conmigo mucho más. Paul is going to repeat the phrase much more. Pablo va a repetir la frase mucho más. When he says much more, Cuando él dice mucho más, he's making a comparison. él está está comparando, And he's saying, if A is true, él está diciendo si A es verdad, then B is even better entonces B es aún mejor and is even more true. y tiene mucho más verdad. When he uses the phrase much more, Cuando él usa la frase mucho más, he's making a comparison. él está haciendo una comparación. And he's saying, if A is true, Él está diciendo si A es verdad, then B is even better entonces B es aún mejor and is even more true. y tiene aún más verdad.
What does much more mean? ¿Qué significa mucho más? It's a what? It's a comparison Es una comparación that says que dice if que A is true, si A es verdad then B is even better y que B es mucho mejor and it's even more true. y aún es más verdad. You guys ready? ¿Ustedes están preparados? We're going to interpret scripture together. You Vamos a ready? interpretar las escrituras juntos. Adam brought sin and death into the world. Adán entró el pecado y la muerte al mundo. He impacted the world with something negative. Él impactó al mundo con algo negativo. But Jesus brought the gift of righteousness into the world. Pero Jesús trajo la dádiva de la justicia al mundo. And he says, but the free gift. Pero el don gratis. What is the gift? ¿Qué es el don? Salvation, justification, is not like the transgression. No es como las transgresiones. He's comparing now the actions Él está comparando las acciones of Adam and him and Christ. de Adán y Cristo. Adam transgressed. Adán cometió una transgresión. That means he sinned. Significa que él pecó. He brought sin. Él trajo el pecado, But what Jesus brought pero lo que trajo Jesús is not like the transgression. no es como la transgresión. For if by the transgression, Porque si a través de la right, transgresión, the sin of Adam, el pecado de Adán, if by the transgression of the one the many died, porque si por la transgresión de uno muchos murieron, what does the many mean? ¿qué significa los muchos? The world, El everyone. mundo, todo el mundo. If by the transgression of one Si por la transgresión de uno the many died, los muchos the murieron, world died, el mundo murió, everyone died, todos murieron, much more. mucho más. If this is true, Si esto es verdad, that transgression brought death, que la transgresión trajo muerte, then much more entonces mucho más did the grace of God la gracia de Dios and the gift y el don by the grace of the one por man, la gracia de un hombre, Jesus Christ, Jesucristo, abound to the many. abundaron para los muchos. If what Adam did Si lo que Adán hizo affected the many, afectó a los muchos, then even more true aún mucho más verdad and even better y aún mejor is what Jesus es did lo que hizo Jesús when he died for us, cuando murió por and nosotros through his y a sacrifice través de su he sacrificio. brought the gift of Él righteousness trajo el don de justicia and salvation y salvación for the many para muchos and for the world. y para el mundo. And then he goes on, Y él sigue, verse 16. el versículo 16. Paul keeps comparing Pablo sigue comparando what Adam brought and Lo- what Jesus brought. lo que trajo Adán y lo que trajo Jesús. The gift is not like that which came through the one who sinned. Tampoco sucede con el don como lo que vino por medio de aquel que pecó. What is the gift? ¿Qué es el don? It's not a trick question. It's the same answer. It's the same answer. No es para engañarle, es la misma respuesta. The gift El don of salvation, de la salvación, of being right with de God, estar correcto ante Dios, is not like that which came through the one who sinned. no es como aquel que vino a través del que pecó. What happened with the one who sinned? ¿Qué pasó con el que pecó? What did he bring? ¿Qué fue lo que trajo? For on the one hand, the judgment arose from one transgression, resulting in condemnation. Porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación. What Jesus brought Lo que trajo Jesús is different than what Adam brought. es diferente de lo que Adán trajo. Because what Adam brought Porque lo que trajo Adán brought judgment, trajo juicio, brought condemnation. trajo condenación. And then it says, but on the other hand, the free gift arose from many transgressions, resulting in justification.
Pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. This is powerful Esto es poderoso, because what Paul is saying porque lo que Pablo está diciendo is that what Adam did que es que lo que Adán hizo, that impacted the whole world que impactó al mundo completo, was one transgression. fue una transgresión And it brought judgment and condemnation to everyone. y trajo juicio y condenación para todos. But what Jesus did Pero lo que Jesús hizo is better than what Adam did. es mejor de lo que hizo Adán, Because one transgression porque una transgresión brought condemnation, trajo condenación, but after many transgressions, pero después de muchas transgresiones, Jesus brought justification. Jesús trajo justificación. Jesus brought the gift of salvation. Jesús trajo la dádiva de la I salvación. need to tell you Yo necesito that decirle whatever the enemy can do in your life, que lo que Satanás puede hacer en su vida, God can do something better than what he Dios puede does. hacer algo mejor de lo que él hace. I want to tell you right now, Yo le quiero decir ahora mismo, whatever the devil does to you, no importa lo que Satanás le haga a usted, God has an answer for that. Dios tiene una respuesta para eso. If the devil marked you Si el diablo le marcó when you were young, cuando usted era pequeño, when Jesus marks you, cuando Jesús le marque, it'll be a different mark. va a ser una marca It will be diferente, a better mark. va a ser una marca mejor. If the devil made you who you were today, Si Satanás te hizo la persona que tú eres hoy, what Jesus can do through you lo que Jesús puede hacer a través de usted is transform you es transformarle into someone, a alguien that no one is going to be able to recognize. nadie va a poder reconocer. Whatever the devil does, No importa lo que Satanás haga whatever you do, o lo que usted haga, God has a better answer. Dios tiene una respuesta mejor. Verse 17. El versículo 17. For if by the transgression of the one death reigned through the one, much more those who receive the abundance of grace and the gift of righteousness will reign in life through one, Jesus Christ. Porque si por la transgresión de un hombre, por este reinó la muerte, mucho más reinará en vida por medio de un hombre, Jesucristo, lo que reciben la abundancia de la justicia y el don de la justicia. Do you see the phrase much more? Usted ve la frase mucho más. If death reigned through the transgression of Adam, Si la muerte reinó a través de la transgresión de Adán, then even better, aún mejor even more true, o aún más verdadero, those who receive the abundance aquellos que reciben la abundancia of the grace de la gracia and the gift of righteousness y el don de la justicia, will reign in life va a reinar en vida through one Jesus Christ. a través de Jesucristo. In other words, En otras palabras, there is something that Jesus provides, hay algo que Jesús provee, the gift of salvation. el don de la salvación. And this gift Y este don is better than what you received from Adam. es mejor de lo que usted recibió de Adán. This gift brings salvation, Este don trae salvación, justification, justificación, being right with God. el estar correcto ante Dios. But you have to receive it. Pero tiene que recibirlo. And this verse is very important Y este versículo es bien because importante there's a lot of people porque hay muchas who personas use this passage que usan este pasaje to say para decir that no one is going to hell. que nadie va para el infierno, Everyone's going to heaven. que todos vamos para el cielo. Because if Adam sinned Porque si Adán pecó and everyone died, y todos murieron, then if Jesus died for us, entonces si Jesús murió por that means nosotros, automatically we're all going to heaven. significa que automáticamente vamos para el cielo. But whoever says that Pero el que diga eso is not reading verse 17, no está leyendo el versículo that you 17, need to receive que usted tiene que the recibir abundance la abundancia of God's grace de la gracia de Dios and the gift y el don of righteousness. de la justicia. Can I tell you this? Le puedo decir esto, God has a lot of good things for us, Dios tiene muchas cosas buenas para nosotros, but it's not going to be automatic. pero no va a ser automáticamente. You have to be willing to receive it. Usted tiene que estar dispuesto a recibirlo. You have to be willing to humble yourself. Tiene que estar dispuesto a humillarse. There's some people who believe
Hay personas que creen that just because they're Christian, que porque son cristianos they're going to have all the blessing in the world. van a tener todas las bendiciones del mundo. That just because they go to church, O porque van a la iglesia, that they're going to have God's anointing. que van a tener la unción de Dios. No, I'm going to tell you something. Le voy a decir algo. You can reject a gift. Usted puede rechazar un don. You can accept it, Usted lo puede or aceptar, you can reject it. pero lo puede And rechazar. God does not force Y Dios no obliga anyone to be saved. a nadie que sea salvo, No one to be right with Him. a nadie que sea correcto ante Él. So if you've decided, So, si usted decidió, you know what? ¿usted sabe qué? God knows where I am. Dios sabe a dónde yo estoy. Oh, I feel this is someone. Some people think Algunas personas piensan, I'm not going to go to God. yo no voy a donde Dios. God knows where I am. Él sabe a dónde yo He estoy can come to me. y Él puede venir a mí. I'm going to sit right here Yo me voy a parar aquí mismo and let God call me. y voy a dejar que Dios me llame. Sharamasora. Let the pastor point at me. Deja que el pastor me apunte a mí Let the preacher call me from my seat. o el predicador que me llame de mi asiento. I need a sign from God. Yo necesito una señal de Dios. I'm going to tell you something. Le voy a decir algo. If you think that, Si usted piensa eso, you're going to be sitting in your seat for a long time. usted va a estar sentado en su asiento por mucho tiempo. Because God already came down Porque ya Dios vino 2,000 years ago hace 2000 años and He died on the y cross murió en la cruz in order to call you to Himself. para llamarlo hacia ti, And hacia Él. if you draw near to God, Y si usted se acerca a Dios, then God will draw near to you. entonces Dios se acercará a The usted. Bible does not say La Biblia no dice God will draw near to you que Dios se va a acercar a usted so that you can draw near to Him. para que usted se acerque a Él. Jesus already took a step. Ya Jesús tomó ese paso. He left heaven. Él dejó el He cielo. died for your Él sins. murió por sus And pecados. it's your turn Y es su turno in order to come to Him para que usted venga a Él and receive the gift y reciba el don that He has for you. que Él tiene para The usted. gift of salvation. El don de la The salvación. gift of El righteousness. don de la justicia. You have to receive it. Usted lo tiene que recibir. You're not saved because your mother saved. Usted no está salvo porque su mamá está salvo. You're not saved because you go to church. Usted no está salvo porque va a la iglesia. You're not saved because you were born in a Christian house. O está salvo porque nació en un hogar cristiano. You're not saved because you give money. Usted no está salvo porque da dinero. You are saved Usted está when you salvo receive cuando usted the recibe abundance la abundancia of the grace de la and gracia the gift of y God el don de Dios through Jesus Christ. a través de Jesucristo. And then I want to finish this real quickly. Quiero terminar esto rápidamente. Paul ends this chapter by summarizing Pablo termina este capítulo resumiendo the actions and consequences las acciones y consecuencias of Adam and Christ. de Adán y Cristo. He explains, Él explica. number 3, Número 3. Adam's sin brought condemnation, El pecado de Adán trajo condenación, but Jesus' obedience brought justification. pero la obediencia de Jesús trajo justificación. Let's just read the verses, I'll comment, and we'll finish. Vamos a leer los versículos, voy a dar unos comentarios y terminamos. So then, as through one transgression there resulted condemnation to all men, even so through one act of righteousness there resulted justification of life to all men. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. For as through the one man's disobedience the many were made sinners, even so through the obedience of the one the many will be made righteous. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. The law came in so that transgression would increase, but where sin increased, grace abounded all the more.
La ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. So that as sin reigned in death, even so grace would reign through righteousness to eternal life through Jesus Christ our Lord. Para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. One man, Un hombre, through his disobedience, a través de su desobediencia, brought judgment, trajo juicio, brought condemnation, trajo condenación, brought death. trajo muerte. But through one act of obedience, Pero a través de un acto de obediencia, Jesus Christ Jesucristo was able to bring life, pudo traer vida, righteousness, justicia and salvation y salvación to everyone. para todo el mundo. The Jews Los judíos believed that because they had the law, creían que porque tenían la ley, that they were saved. que estaban salvos. And they believed, Y ellos creían, according to one commentary, según un comentario, that the glory that Adam had que la gloria que Adán tenía before he sinned, antes que pecara, that they also were going to participate in that. que también iban a participar en esa misma gloria. But Paul says to them, Pero Pablo le dice a ellos, don't look to Adam no miren a Adán for what it is that you will receive from God. para lo que ustedes creen que van a recibir de Dios. Adam only brings sin and death. Adán solamente trae pecado y It muerte. is Jesus who brings righteousness and life. Es Jesús que trae justicia y vida. And if you think because you have the law Y si usted cree que porque tiene la ley, that you will be automatically saved, que va a ser automáticamente salvo, Paul says there in verse 20, Pablo dice en el versículo 20, the law doesn't come to save us. la ley no viene a The salvarnos. law came La ley vino in order to increase transgression. para que la transgresión abundara. Now what that does not mean Eso no significa that God gave the law que Dios dio la ley so that people can sin more. para que las personas pecaran más. No, Paul makes it clear Pablo lo hace that the claro law is good que la ley es buena and spiritual. y espiritual. But when the law came, Pero cuando la ley vino, we became more aware nos dimos más cuenta of how sinful we de are cuán pecadores somos and how holy he y is. cuán santo Él es. That is what he's saying here. Eso es lo que Él está diciendo aquí. So Jews Son los judíos and Christians who like to hold on to the law, y los cristianos que le gustan aguantar la ley. that law will not save you. Esa ley no le va a salvar. That law brings condemnation Esa ley trae because it condenación increases the knowledge of sin. porque aumenta el conocimiento del pecado. But there is something Pero sí hay algo that we should rejoice in. que debemos de gozarnos en. That even when there is sin, Que aun cuando hay pecado, the grace of God la gracia de Dios is more abundant sobreabundó over our sins. sobre nuestro pecado. In other words, En otras there palabras, is nothing anyone has done no hay nada que alguien ha hecho that God doesn't have grace already to forgive. que Dios ya no tiene la gracia para perdonar. There's no position you find yourself No hay ninguna posición a donde usted se encuentre that the grace of God cannot take you out from there. que la gracia de Dios no le pueda sacar de ahí. Are you in drugs? Está usted en las Are you in drogas, addiction? está en Are adicción, you addicted to pornography? está adicto a la pornografía Are you in chains to a specific sin? o está encadenado con un pecado específico. As long as you stay in Adam, Si usted se queda en Adán, you will remain in sin se va a quedar en el pecado and death y and muerte in a cycle y en un of ciclo condemnation. de condenación. But if you come to Jesus, Pero si usted viene a the Jesús, grace of God la gracia de is Dios able to take you out le puede sacar from your cycle of sin, del ciclo de from pecado, your addiction to sin, de la adicción al from pecado, the chains of sin, de las cadenas del pecado, so that grace could reign para que la gracia pueda reinar through righteousness a través de la justicia to eternal life through Jesus Christ our Lord. para la vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Let me conclude.
Déjeme concluir. At the beginning of this sermon, Al principio de este sermón, I mentioned the principle yo mencioné el principio that our actions que nuestras and acciones decisions today y nuestras decisiones hoy can impact generations tomorrow. puede impactar las generaciones futuras. We see this in Adam Vemos esto en Adán and Jesus Christ. y Jesucristo. Adam brought sin, death, and condemnation Adán trajo pecado, muerte y condenación into this world a este mundo through his one act of disobedience. a través de su única acción de desobediencia. Jesus Christ Jesucristo brought grace, trajo gracia, justification, justificación and life y vida through his one act of obedience. a través de su única acción de obediencia. Those who remain in Adam Aquellos que perseveren en Adán will live under the dominion van a vivir bajo el dominio of death and condemnation. de la muerte y la condenación. But those who are in Christ Pero aquellos que están en Cristo will be ruled by the grace of God serán gobernados por la gracia de Dios that brings justification of life. que trae justificación de vida. So my question to you today So, mi pregunta para usted es, is, under who do you want to live? ¿bajo quién quiere usted vivir? Do you want to live in Adam, ¿Quiere usted vivir en Adán or do you want to be in Christ? o quiere estar en Cristo? Choose wisely. Escoja sabiamente. Choose wisely. Escoja sabiamente. Because not only does your salvation depend on this decision, Porque no solo su salvación depende de esta decisión, but even your future generations will be impacted by it. pero aún las generaciones futuras serán impactadas por ella. To remain in Adam, El permanecer en Adán, you don't have to do anything. usted no tiene que hacer nada. Pastor, I don't want to be in Adam. Pastor, yo no quiero estar en Adán. If you want to remain in Adam, don't do anything. Si usted se quiere mantener en Adán, no haga nada. Just continue living as you are. Siga viviendo como lo está haciendo. Keep doing your own will. Siga haciendo su propia voluntad. I don't want to be in Adam. Yo no quiero estar en Adán. The only way to be in Christ La única manera de estar en Cristo is to repent of your sins es arrepentirse de sus pecados and put your faith in Jesus. y poner su fe en Jesús.